El Banco de España presentó unas nuevas previsiones económicas, incluyendo el impacto del coronavirus, y entonces yo imagino que la gente ya está muy confundida con las distintas previsiones que se hacen. Lo que hay que tener en cuenta es que las previsiones económicas se hacen partiendo de supuestos, porque evidentemente no se puede anticipar el futuro de ninguna manera. Entonces, hay variables que tienen que siempre suponerse. Por ejemplo, el nivel de los tipos de cambio, que suele dejarse constante en un valor promedio de los últimos días, el valor del precio del petróleo, y dependiendo del modelo o la forma en que se realiza la proyección, a veces hay que dejar fijos el nivel de los tipos de interés, etcétera, etcétera. En esta situación, además, hay que hacer otros supuestos que tienen una incidencia decisiva, que es, por un lado, cuánto tiempo va a durar el confinamiento y luego de qué manera se van a ir normalizando los distintos sectores productivos. Porque, digamos, aunque parezcan que son las dos cosas lo mismo, son distintas. Porque, bueno, la duración del confinamiento es evidente. Si no, prácticamente no se puede trabajar o las tiendas están cerradas, los restaurantes están cerrados durante 8 semanas, no es lo mismo que si están cerrados durante 12 semanas. Y el tema de la normalización tiene que ver con una cosa imposible de anticipar, que es cuál va a ser la reacción de consumidores e inversores. Porque, por ejemplo, si los consumidores, por el motivo que fuere, pasan a tener una actitud temerosa a un eventual contagio o a un eventual rebrote del coronavirus, pues a lo mejor no van a querer ir al cine ni al teatro, o van a, digamos, si antes iban a tomarse un café, no van a tomarse un café, si van a un restaurante van a ir con cuidado, etc. Entonces, digamos, en definitiva, no se puede anticipar. Y en lo que se refiere a los distintos otros sectores productivos, por ejemplo el sector automotriz, la construcción o sobre todo los sectores exportadores, hay que también suponer a qué velocidad se van a recuperar nuestros principales socios comerciales. Porque si algunas fábricas de coches españoles mandan la mayor parte de su producción a Italia o Inglaterra o Alemania o Francia, evidentemente les importa más lo que pase en esos países que lo que pase aquí. Como nada de eso se puede anticipar, los economistas nos vemos obligados a hacer distintos supuestos y así llegar a un número. No con la intención de acertar con un decimal a favor o no, sino de que todos podamos contar con una herramienta, con un panorama más o menos general y poder actuar en consecuencia. Yo mismo hice con un modelo propio una estimación de la caída del PIB para España, contando solo con un confinamiento de 4 semanas. Y a mí me daba una caída del PIB del 5% aproximadamente. El Banco de España parte de un confinamiento de 8 semanas en sus dos primeros escenarios y supone un tercer escenario con 12 semanas de confinamiento. Entonces, automáticamente los resultados son mucho peores de los que había alcanzado yo. Por eso quiero decir, no se pueden comparar las previsiones simplemente el número, sino que hay que saber cuáles son los supuestos que están detrás, porque si no es comparar peras con manzanas. En los escenarios del Banco de España, el primero da una caída del PIB de prácticamente el 7%, y el peor, una caída de un poco más del 12% del PIB. En todos los escenarios, la caída del consumo privado va de la mano con la caída del PIB. Entonces, son caídas muy fuertes. El Banco de España no lo pone con claridad, pero lo que sí sabemos es que el gasto público va a subir. Sabe que hay gastos automáticos que suben, como prestaciones de desempleo, las pensiones, etc. Hay un gasto adicional en sanidad y gastos adicionales que van a querer hacer
en su esperanza con financiación de la Unión Europea para intentar reactivar la economía. No obstante eso, la inversión se va a desplomar, sobre todo la inversión en maquinaria y equipo. La inversión en maquinaria y equipo puede caer, según el Banco de España, hasta un 60% en el peor escenario y como mínimo un 30%. O sea, son caídas dramáticas. La inversión en vivienda, que es el otro gran componente de la inversión, en general la inversión en construcciones, de las cuales la inversión en vivienda es una parte sustancial, también tendría una caída similar al PIB, en torno al 7%, en el escenario más moderado, y más del 12% en el escenario más adverso. Y lo único bueno en las previsiones económicas es que el desplome tanto de exportaciones como de importaciones no va a impedir que España siga teniendo un superávit en sus cuentas exteriores. Esto es muy importante porque España tiene una deuda exterior muy alta todavía, a pesar de que se viene reduciendo, es muy alta. Y la deuda exterior, que es la consecuencia de los déficits acumulados hace años, fundamentalmente en la época de Zapatero, cuando llegamos a tener el segundo déficit exterior más grande del mundo después del de Estados Unidos, esa enorme deuda solo se puede reducir con superávit exteriores. Y entonces, ese superávit que venimos manteniendo, y podríamos tenerlo por 9 años consecutivos, cosa que no ha pasado desde 1912, por eso es realmente muy importante. También lo podemos en parte conseguir por la caída del precio del petróleo. Las previsiones del Banco de España tienen una cosa que, si uno solo se queda con los datos, no se entiende, que es la siguiente. La tasa de paro llegó a ser el 27% en el primer trimestre de 2013. Sin embargo, aún en el escenario trágico de caída del PIB de más del 12%, el Banco de España pronostica una tasa de paro media del 22%. Y uno dice, ¿pero cómo es posible? Lo que ocurre es que el Banco de España recuerda algo que sabemos, que es que todos los autónomos que están en situación de cese de actividad no cuentan como parados para las estadísticas del INE. Y todas las personas que están afectadas por un ERTE no cuentan como parados. Pero si los incluyéramos, nos iríamos a claramente más de 5 millones de parados y una tasa de paro cómodamente del 24-25%. En definitiva, las previsiones que hace el Banco de España son lamentablemente razonables, es algo que cabe esperar, no sabemos todavía la magnitud, pero aún el escenario más benévolo es durísimo, y el escenario peor es tremendo, pero tampoco cabe descartar que la realidad vaya a ser todavía más adversa que esa. Ahora, de cómo se enfrente esta situación va a depender cómo de rápida sea la recuperación en el 2021. Y de ahí mi insistencia en recomendar la reducción sustancial del impuesto sobre sociedades, porque es la mejor manera, más simple, más rápida, de estimular de un golpe la inversión productiva, inversión genuina.